بده يهدوا كمان. نزل الطابق. قاعد الصور يعني. Distintas perspectivas para el mismo hecho, el bombardeo por parte de las fuerzas de Israel a una torre residencial, un edificio residencial en Ciudad de Gaza, la torre Mustaja, un edificio de 14 pisos que ha sido completamente destruido luego de ser alcanzado por varios misiles. Estaba vacío el edificio porque minutos antes las fuerzas de defensa israelí le habían advertido a quienes vivían en ese lugar que evacuaran la zona. Y por eso es que muchas de estas personas escaparon, corrieron. 15 minutos es muy poco tiempo, por eso había muchas personas muy cerca. Muy cerca, claro. Hay niños, hay y muy había cerca otros de la explosión. Que decidieron grabar porque sabían lo que se venía, y por eso es que ustedes ven ahí varias imágenes, ¿no?, de muchas personas que grabaron, entre ellos algunos equipos de prensa. Están acusando a Israel de que esta evacuación se hizo con demasiada premura, con muy poco tiempo para evacuar, aunque claro, no hay hasta ahora reportes de heridos por esa evacuación, sí por otros hechos que Israel ha perpetrado en las últimas horas, donde también ha habido varios muertos en Ciudad de Gaza, que es el objetivo en este instante de Israel, porque han acusado que las fuerzas de Hamas están allí escondidas todavía en Ciudad de Gaza, en lo que queda en pie de ellos. De hecho, decían que ese edificio era parte de la estructura de comunicaciones de Hamas y por eso es que le han disparado. Se ha viralizado una imagen en los últimos días, se puede ver en redes sociales, donde se ve una de las principales avenidas de Gaza en 2023 con actividad normal, los edificios en pie, las casas. La comparación. Y hace la comparación con cómo está ahora absolutamente destruida. En paralelo, esa imagen corresponde a un rehén de Hamas. Israel ha publicado ese video. Son dos rehenes que han sido mostrados en estos videos y uno de ellos, dice Israel, está al interior de Ciudad de Gaza. ¿Cuál va a ser el destino de él? Está ahí en entredicho y de hecho hay protestas hoy día en Tel Aviv y en otros lugares de Israel pidiendo a Netanyahu que solucione el estado de los rehenes y que probablemente para muchos israelíes esto que ustedes están viendo no es la solución. Y para mucha parte de la comunidad internacional también. Obviamente, el bombardeo ya no es una solución ni para la liberación de rehenes, ni mucho menos para la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí, donde hay cientos de muertos prácticamente a diario, ahora con este objetivo de tomar el control de la ciudad de Gaza. Las frases del gobierno de Israel no son muy alentadoras. Esta mañana el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dicho: se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza. Esa frase no ayuda prácticamente en nada. Y el otro conflicto que está allí en cierres permanentemente es el de Rusia y Ucrania. Y ahora hay una muestra importante que ha hecho Europa. 26 países del viejo continente se han comprometido a apoyar militarmente a Ucrania. Este es un gesto bastante inédito. Esto en caso de un cese al fuego, claro. Ojo. ¿Ah? Claro. Esa es la idea. Emmanuel Macron lo ha dicho esta mañana. Que le darían a Ucrania. Claro, exactamente. Lo ha dicho Emmanuel Macron. No se trata de estar plegándose a una acción militar de Ucrania, sino que lo que quieren es garantizar la paz y aportar una señal. En caso de que Rusia y Ucrania lleguen a un alto al fuego, ellos van a estar detrás de Ucrania para perpetuar la paz, para evitar que esto se vuelva a recrudecer en términos bélicos y no pretenden enfrascarse en una guerra con Rusia. El objetivo es disuadir a Moscú de que vuelva a atacar. En paralelo, sabemos que Rusia ha permanecido haciendo diversos ataques sobre la superficie ucraniana. No han dicho específicamente de qué forma lo van a hacer los países, ni en qué lugares van a plegarse a las fuerzas ucranianas, porque no quieren que el Kremlin acceda a este tipo de información. ¿Y no se puede interpretar como una manera alternativa a lo de la OTAN? Es decir, como está dentro de la solicitud de Rusia, que no se sume a la OTAN en Ucrania, como que este sería un camino alternativo de tener ese respaldo europeo. Puede ser, pero no sabemos específicamente la lectura de Rusia respecto de esto. Si efectivamente lo van a tomar como una salida alternativa o si definitivamente también consideran que es una nueva provocación de Europa. En la lectura allí también hay muchísimas formas de verlo, pero claro, recuerden ustedes que ya Putin había dicho, cualquier tropa occidental que llegue a Ucrania y que sea desplegada en Ucrania es un objetivo para que Moscú ataque a ese país. Entonces hay ahí también mucho cuidado en las formas que están empleando todos los bloques para poder llegar a este alto el fuego que se ve todavía muy lejano. De hecho, Estados Unidos, recuerden ustedes que Donald Trump también había dicho que está muy decepcionado con Vladimir Putin porque no llegan a la paz. Pero tiene que ver eso con el afán personal de Trump de solucionar esto de acuerdo a la promesa
promesa que había hecho también en campaña. Campaña, en 24 horas, ¿no? Así es, en 24, 48 horas, uno ya se olvida. El sí. plazo era muy cortito, de todas formas. Claramente, en un par de días, como que claro. llegaba al poder Donald Trump, él decía, y esto se soluciona. Y no lo logró claramente, y eso tiene a Trump también muy enojado. Bueno, Europa se pliega detrás de Ucrania, ya lo había hecho en el discurso, no se sabe ahora en qué términos lo va a hacer militarmente, pero ese es el compromiso. Imágenes que dan la vuelta al mundo. En Florida, en Estados Unidos, un hombre se pasea con un machete por un supermercado de la cadena Walmart en Estados Unidos, atacando a un oficial, de hecho. Lo alcanza a herir en el antebrazo. Estas son las cámaras corporales de la policía. Según el departamento de la policía, ahí está, miren, es bien violento, lo advertimos. Los agentes respondieron a múltiples llamadas al 911 por este hombre que caminaba en la tienda con un machete. Alcanza a ser detenido y arrestado, y enfrenta varios cargos y permanece bajo custodia este hombre de 33 años allí en Estados Unidos. Y seguimos allí en Estados Unidos porque nuevamente la policía utiliza esta herramienta que se llama Grappler, que ya la hemos visto en estos últimos días, ¿no? Para las persecuciones de automóviles. Exacto, para inmovilizar un auto que escapaba durante una persecución. Esta vez ocurrió en Las Vegas. De acuerdo al departamento de policía, este hombre robó el auto de su exnovia, la empuja fuera del vehículo tras una discusión. Informaron también que se había emitido previamente una orden de arresto contra el sospechoso por intento de asesinato contra su ex. Al ser detenido, los oficiales dijeron que gracias a la herramienta se logró resolver esta situación de forma exitosa y pacífica. Esta es una herramienta que está, ya sabemos, ¿no?, instalada en la parte delantera de una patrulla. Tiene que ser una patrulla de grandes dimensiones, de un peso específico que permita resistir también la fuerza cinética que hace el grappler y arrastrar también el vehículo. Esta es una estructura metálica equipada con este mecanismo que despliega la correa, una correa también de alta resistencia, se fija al eje trasero y a la zona de los neumáticos, también con una precisión bien importante del neumático que escapa, y así logran detener al auto. Oye, y en este caso el conductor que iba siendo perseguido finalmente se hace hacia un lado y se detiene. Lo digo porque en el caso anterior el auto se termina destruyendo. Exacto. Eso es lo que te iba a mostrar como diferencia, porque claro, el conductor de ese otro auto seguramente quiso igual seguir manejando y nada, el auto termina destruyéndose. Exactamente, son los dos ejemplos más recientes de esto, que es un dispositivo de alta seguridad. Todavía no todos los estados incluso lo tienen a su haber, pero habrá que ver después las estadísticas de uso del grappler para saber si definitivamente resulta ser una herramienta eficaz, al menos en las imágenes por ahora. Ocurre y que no vaya a frecuencia. tener otras consecuencias, como por ejemplo algún accidente. Claro, que arrastre el vehículo finalmente a otros más, se genera una situación aún más riesgosa.